en este tiempo para poder decirte lo grande y lo maravilloso que tú eres. Te damos muchas gracias por tu presencia en nuestra vida, porque tú prometiste, Señor, estar a nuestro lado y eso lo has cumplido infaltablemente hasta el día de hoy, Señor. Muchas gracias porque tú cumples tus promesas y eres fiel, Padre Santo. Muchas gracias porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir para llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque podemos decir, Señor, en este tiempo que venimos a adorarte, venimos a buscarte con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo que reconocemos tu grandeza y tu poder. Muchas gracias porque tú eres Dios y no hay otro como tú eres, Señor. Gracias por amarnos, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por darnos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tener en cuenta nuestra vida, Señor, en medio de tanta imperfección, porque pudimos haber muerto a causa de nuestros delitos y pecados, Señor, pero tú pusiste tu vida por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por el grupo de mis hermanos que hoy nos reunimos a través de estas tecnologías a edificar un poquito más nuestra vida en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, por este tiempo, el cual lo dejamos entre tus preciosos manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, los invito para que cantemos el himno 89, Vine a alabar a Dios. ¿Tienes un con la luz ahí? Por favor, puede ser la del centro. Claro. Sí, señora. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. El vino cambió mi corazón, el Señor camino mejor. Esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Y antes de la enseñanza, los invito para que cantemos el himno número 90. Exaltaré mi Dios, mi Rey. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza
es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Gracias, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, buenos días para todos, para los que no he saludado. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Gracias al Señor que podemos tener otra vez este tiempo de comunión a la distancia, pero con la palabra de Dios como fundamento para aprender un poco más de ella. Quiero pedirles que busquen sus Biblias, por favor. Busquen sus cuadernos también, sus libretas de apuntes. ¿Así? Quitámosle la cámara, el audio para... Vamos a retomar nuestro estudio de doctrina de salvación. Voy a compartir aquí. Bien, seguimos hablando entonces de nuestra doctrina de salvación. Ya hemos venido hablando de nuestro plan de salvación, ya estuvimos hablando del pecado, del propósito del Señor para este plan de salvación, de qué es el plan de salvación. Y aún continuamos en el estado del pasado eterno, ¿no? Antes de la fundación del mundo, cuando el Señor diseñó todo esto. Entonces, antes de continuar con nuestro estudio, quiero pedirles que tengamos un minuto de oración. Vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor y continuamos con nuestro estudio el día de hoy. Señor amado, te damos muchas gracias porque de nuevo, Señor, nos has permitido levantarnos el día de hoy. Gracias por nuestra vida, por la familia. Gracias porque tenemos acceso a esta plataforma, por la comunión con nuestros hermanos. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas muchas cosas a través de ella. Nos animas cada día, Señor, a seguir, a perseverar. Y también, Señor, porque disipas dudas, disipas muchas cosas que tenemos en la cabeza y quizás no entendemos. Pero tú, Señor, has dejado la guía, has dejado los lineamientos allí en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana y nos ayudes con un corazón dispuesto para entender, para aprender, para escudriñar. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra clase anterior, mis hermanos, ya iniciamos con nuestra última parte de esta parte de soteriología. Todavía nos falta bastante tema. Y empezamos a mirar qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de elección? Uy, bueno, aquí se me está escondiendo un poquito. Entonces, en nuestra clase anterior de soteriología, o del estudio de la doctrina de salvación, llegamos hasta este punto, conclusiones acerca de la elección. Entonces dijimos que la elección es una doctrina bíblica e innegable, que es un acto libre de soberanía de Dios. Dijimos que hace parte del decreto divino hecho antes de la fundación del mundo y es individual. Y empezamos o ingresamos a nuestro estudio de predestinación. Otra palabra que aparece ahí.
Y bueno, creo que alcanzaba a decirles en la clase anterior que algo importante que debemos tener en cuenta es que la elección va atada a la predestinación y ambas son parte del decreto divino, dentro de lo cual, pues por supuesto, también entran todos los atributos de Dios, incluido la omnisciencia, o lo que estuvimos estudiando, esta palabra presciencia, ¿cierto? Hace parte de la esencia de Dios y nada de esto pues es separado de lo demás. Y a veces como seres humanos, nosotros tratamos de separar esos conceptos para tratar de entenderlos un poco mejor. Incluso cuando uno está estudiando y escudriñando, mirando algunos textos teológicos de esta doctrina, encontramos que hay personas que tratan de dar un orden lógico sucesivo o cronológico para determinar qué fue primero, ¿no? ¿Será que primero eligió, primero pensó, después predestinó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero lo que debemos de entender es que, por supuesto, el decreto divino que fue hecho en la eternidad, pues no tiene ninguna implicación de tiempo allí, ¿no? Por eso es eterno, atemporal. Y pues no es del todo correcto tratar de poner un orden, ¿no? Que primero fue lo uno y después lo otro. Entonces, tanto la elección como la predestinación no son separadas la una de la otra, tampoco la presciencia, y debemos entender que se hicieron al tiempo, tanto la una como la otra. Cuando estuvimos hablando de predestinación, decíamos que la palabra aparece 6 veces en la Biblia y es un verbo, es el verbo en griego proorizo, que significa o literalmente quiere decir determinar los horizontes de o determinar límites de antemano. Y estos son los 4 pasajes en los cuales aparece este verbo. En Hechos, capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, 29 y 30, primera carta a los Corintios 2, 7, Efesios 1, 5 y Efesios 1, 11. Quiero que miremos algunos de estos pasajes. Quiero pedirles, por favor, si me pueden ayudar allí, para que vayamos buscando Hechos. Busquemos Hechos primero. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Estoy un poco afectado a la garganta, mis hermanos. Les pido disculpas si de pronto se me va la voz o algo. Vamos a Hechos capítulo 4 para mirar este pasaje. Entonces, entrando un poquito en el contexto de Hechos capítulo 4. Vemos, o el pasaje nos muestra cómo después de una sanación que realizaron Pedro y Juan en el templo a un cojo de nacimiento, fueron capturados, fueron detenidos por los líderes de aquel tiempo. Y al día siguiente tuvieron que comparecer ante los gobernadores, ante ancianos, ante escribas, por predicar a Jesucristo abiertamente en público. A partir del versículo 8, estoy en Hechos 4, 8, dice allí entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y Pedro se despacha con un discurso en medio de estas personas. No estaba en plaza pública, sino estaba en un recinto cerrado con todas estas personas. Y como lo hemos visto en el estudio de los evangelios, perdón, de Hechos, este discurso cumple con los puntos del querugma, ¿no? Del discurso apostólico. La prioridad es mostrar a Jesús como Mesías, mostrar el estado de pecado del hombre
y a Cristo resucitado. Y el discurso empieza de la siguiente manera. No sé si alguien me quiere ayudar, por favor, a leer de los versículos 8 hasta el 12, por favor. Del 8 hasta el 12. Entonces, Dice Pedro, así. ¿esto es 4:8? Sí, del 8 al 12, por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, como podemos ver, es evidente que este discurso es cristocéntrico, ¿no? Y cumple con lo que estamos viendo de los puntos de una predicación apostólica. Habla de Jesucristo de Nazaret, habla de la muerte, ¿no? De la culpabilidad del pecado, habla de la resurrección, por supuesto, pero después de decirle todo esto, Pedro a los líderes de aquel momento, pues obviamente no les gustó mucho y se empezaron a cuestionar y no hallaron de todas formas ninguna razón válida para culparlos. Entonces lo que hicieron fue amenazarlos y los soltaron. En el versículo 23 del mismo capítulo 4 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y el 24 dice: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Y empieza una oración unánime en la iglesia naciente. Se reunieron, ellos regresaron, donde estaban las demás personas con las que se estaban reuniendo en aquel momento, discípulos y los demás apóstoles, y clamaron a Dios, luego de haber escuchado esta historia. Y el propósito de la oración a la final era pedir al Señor que les diera de nuevo para hablar la palabra. Ese era el propósito de la oración. Entonces vemos en la oración, miremos el versículo 27, dentro de la oración, Hechos 4:27, dice allí: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos entonces en el versículo 27 y en el versículo 28 que estamos hablando del Señor Jesucristo. El pasaje está en referencia a Cristo Jesús. Y nos muestra de alguna manera las diferentes formas o maneras en que Jesús fue autorizado y enviado por Dios. Lo podemos ver en frases como: tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Estas dos frases están dirigidas a Dios el Padre y están en referencia a Cristo Jesús, por supuesto. Y Cristo fue apartado, separado, santo, ¿cierto? Ungido, seleccionado por Dios para hacer algo. Y debajo en el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y consejo había antes determinado que sucediera. Pero revisemos algo importante allí en estos pasajes.
Cuando vemos el versículo 27, ¿cierto? Cuando vemos el versículo 27, vemos la responsabilidad de la muerte de Cristo cargada sobre los judíos y también sobre los gentiles, lo cual nos demuestra que la responsabilidad del asesinato cruel en la cruz del Calvario del Señor Jesús recae sobre los hombres. Tuvieron una responsabilidad por eso. Incluso se mencionan, ahí habla del pueblo, habla de gentiles, pero hay dos nombres propios allí, ¿no? Herodes y Poncio Pilato, que sabemos quiénes son, por supuesto. Pero también es importante destacar, pues que dice la palabra de Dios, que esto sucedió porque Dios lo había determinado. Es lo que nos está diciendo el versículo 28. Luego del 27 hay una coma, es decir, el 28 no es apartado del 27, tiene que ver con la misma frase. Debemos entender, mis hermanos, aquí en esta porción, que el plan de salvación del cual estamos hablando fue determinado antes de la fundación del mundo como parte del decreto divino. No es un plan que se ha venido organizando o estableciendo a través del tiempo. No es porque Poncio Pilatos estaba ahí, Herodes, y eran muy malos y pues tomaron por sorpresa a Dios. No. Y también debemos recordar que dentro de este decreto estaba establecido que el Señor vendría al mundo y moriría en la cruz. Porque Dios es soberano y está en control de toda la historia de la humanidad también. Entonces, Herodes y Poncio Pilato no hicieron nada que estuviera fuera del control de Dios. Más bien podríamos decir que ellos actuaron e hicieron lo que Dios quería que hicieran como parte del cumplimiento de su decreto divino. No estaba fuera para nada del control de Dios. Entonces, estamos hablando de la muerte vicaria de Cristo en la cruz, de la responsabilidad del hombre en esa muerte, del decreto o lo antes determinado de que debía suceder de esa manera. Y en primera carta a los Corintios, que es otro de los pasajes donde aparece la palabra predestinación. Primera carta a los Corintios 2:7. Primera a los Corintios 2:7. 7 y 8 dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios 2:7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, para que si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nuevamente el apóstol Pablo allí está hablando de la crucifixión del Señor Jesús. Está hablando de que fue diseñado, predestinado desde antes de los siglos, dice allí. Desde antes de los siglos. La palabra que aparece en los dos textos, tanto en Hechos como en Primera los Corintios, es esta que ven ustedes en pantalla. Propicen, que es una forma de conjugación del verbo proorizo en griego. Y lo que está diciendo Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, 7 y 8, es que el evangelio de que Jesucristo para salvación, ¿cierto? Era un misterio y que fue revelado como tal en el ministerio terrenal de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. No sé si me hago entender hasta allí. Antes del tiempo, antes de la eternidad, por Dios fue determinado que esto debía suceder en beneficio de los hombres, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque hemos sido recipientes de su infinita misericordia. De esta manera, con estos dos pasajes, en Hechos capítulo 4, versículo 28 y primera carta a los Corintios, capítulo 2, 7 y 8,
podemos entender que la muerte y el significado de la muerte de Cristo fueron predestinados. Jesús es parte, por supuesto, del plan eterno de Dios y su método y su redención y la restauración que nos ha dado fueron establecidos en la eternidad y así tenía que suceder. Y si tuvo que utilizar algunos hombres para que esto sucediera, así fue, porque el Señor tiene el control también de todo esto. Entonces, estos dos pasajes nos están hablando de la muerte de la cruz del Señor Jesucristo. Hechos y primera carta a los Corintios. Ahora, regresemos a Efesios, capítulo 1. Efesios. Que ya lo hemos visto varias veces. Alguien que me ayude a leer 4 y 5, por favor. Bueno, desde el 3. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gracias, mi hermano. Ya sabemos, ¿cierto? Por lo que hemos visto antes, que Efesios es una carta de creyentes para creyentes. Los creyentes aquí son identificados como escogidos o elegidos en el versículo 4, que es el verbo eklegomai, escogido para sí. Ya lo habíamos hablado de que es un verbo que está conjugado de manera personal, ¿cierto? Y también nos sigue dando la información de que todo esto sucedió antes de la fundación del mundo, por lo cual apunta a la voluntad a la soberanía de Dios, de lo que ya hemos venido hablando y hemos establecido claramente. Pero según el texto, mis hermanos, que acabamos de leer, ¿para qué fueron o fuimos elegidos los creyentes? De acuerdo a lo que dice allí. ¿Para qué fuimos elegidos los creyentes? Okay. Según lo que dice el texto, es para que para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, para que seamos llamados sus hijos. Bueno, en parte, pero cuando vemos antecitos en el versículo 4, apuntando a la palabra elegir, escoger. Correcto. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, eso lo tenemos muy claro, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La palabra santos quiere decir apartados, opuestos, no necesariamente implica santidad. No sé si me hago entender. De que el Señor nos o escoja o elija o aparte, ¿cierto? No es precisamente porque somos santos, sino porque quiere que seamos santos. Y sin mancha significa sin defecto, sin arruga, y por supuesto, eso apunta a que seramos más conforme a la imagen de Cristo, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que si Dios quiere que seamos santos y sin mancha, es porque realmente somos carentes de santidad y somos viles delante de Dios, ¿cierto? Indignos. Por eso quiere Él que seamos de esta manera. Ahora, nosotros, como ya lo hemos dicho, no somos merecedores de la gracia de Dios y tampoco ningún hombre influyó en esta decisión delante de Dios, pero aún así Él decidió otorgárnoslas por su perfecta voluntad.
Por eso, entendiendo esto, que no somos santos, que tenemos mancha en nosotros y que no tenemos mérito alguno en esto, por eso es que el apóstol en el versículo 3 empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A través de Cristo es que el Señor nos hace santos y sin mancha, porque eso es lo que quiere que seamos delante de Él. Bueno, ya hablamos de la fundación de que fue antes de la fundación del mundo. El versículo 5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado. Y aparece la palabra priorizas nuevamente allí, o priorizo conjugado. En el mismo amor con que Dios nos eligió, los creyentes han sido predestinados para 3 cosas. Y lo primero que quiero que entiendan allí es cómo la predestinación se limita de alguna manera a los elegidos, a los escogidos. Es decir, la predestinación está apuntando aquí a los creyentes. Estamos hablando de creyentes. Y tiene un propósito, o mejor, 3 propósitos allí. El primero de ellos, o bueno, todos los podemos encontrar con un para, y el primero de ellos está allí precisamente en el versículo 5, donde dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ya habíamos explicado el tema de la adopción aquí, cuando estudiamos versículo a versículo el pasaje de Efesios capítulo 1, y tiene mucho que ver con ser hechos hijos de Dios, ¿no? Agregados a la familia celestial, a la familia de Dios. Pero también los creyentes han sido predestinados para, bien, lo podemos ver en el versículo 11. Versículo, bueno, voy a leer el 10 y el 11, dice 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en segundo lugar, dice la palabra de Dios, que somos herederos, somos predestinados para una herencia. Y esto lo reafirma el mismo apóstol Pablo, ahí, en Romanos capítulo 8, versículo 15, que lo tienen ahí en su pantalla. Romanos 8:15, donde dice lo siguiente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para lo cual es el primer punto que nos menciona Efesios 4:5 de la predestinación de los creyentes, por el cual clamamos Abba, Padre. Si alguna vez estuvimos estudiando este pasaje específico y decíamos que ese Abba Padre es una expresión de un niño muy amoroso hacia su padre, ¿no? Como querido papito, como papito, Abba Padre. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y aplica a la adopción, que ya hemos venido mencionando. El versículo 17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos en Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y fíjense que ese glorificados apunta al futuro del creyente, ¿no? Si ustedes recuerdan el diagrama, que no lo tengo aquí ahorita, el de la cruz, donde decíamos el plan de salvación tiene una parte en el pasado, una en el presente y otra en el futuro nuestro, ¿cierto? Ese futuro apunta a ser glorificados en Cristo. Entonces vemos en Efesios que los elegidos, los creyentes, son predestinados para la adopción, también para una herencia
Pero también en Romanos 8:28 nos dice algo más, que lo ven ustedes allí en pantalla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es uno de los principios o de los fundamentos por los cuales nosotros nos llamamos a unos a otros hermanos. A veces nosotros nos llamamos hermanos porque se nos olvida el nombre. Y, ay, ¿cómo es que se llama? Y lo miramos a la cara y damos la mano y, hermano, buenos días, hermana, buenos días. ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Pero somos hermanos en Cristo. Y lo que nos dice Romanos 8:29 es que los creyentes han sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Tal como lo estaba diciendo Efesios capítulo 1, versículo 4. Cuando les preguntaba para qué fuimos elegidos, allí dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto tiene mucho que ver con lo que dice Pedro acá en Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hasta este punto podríamos decir que la elección, la predestinación, van unidas, una con la otra. Y lo que nos enseña la Biblia en cuanto a esto, en cuanto a los creyentes, en Efesios 1:4 nos dice que los creyentes han sido predestinados para adopción. En Efesios 1:11 dice que los creyentes han sido predestinados para una herencia. Y Romanos 8:28 dice que los creyentes han sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, en cuanto a esto, en cuanto a este punto, debemos tener cuidado en lo siguiente. Y quise traer esta nota de Charles Ryrie, de su teología básica, porque debemos tener muy presente esto, de acuerdo a lo que estamos hablando de predestinación. Dice el texto lo siguiente. Bíblicamente, la predestinación se limita a las personas elegidas y asegura la posición presente y el destino final de estas. Por supuesto, como veíamos en Efesios, todo el capítulo 1 y capítulo 2 y 3, inclusive, tiene que ver con la posición del creyente. Habla solo de creyentes. Pero ahí también se habla de la posición futura. Y como lo estuvimos viendo, tiene que ver con la glorificación futura. Entonces, la predestinación se limita a personas elegidas y asegura la posición presente y destino final de estas. Teológicamente, el término se ha usado para incluir todas las cosas, es decir, como sinónimo del plan total de Dios. De esta definición teológica es un paso fácil para algunas formas de calvinismo usar la predestinación con relación al destino de los no elegidos. Ojo con esto. Así surge la doctrina de la doble predestinación. Sin embargo, esta es una suposición lógica no basada en textos bíblicos. La Biblia es clara en que los elegidos son predestinados, pero nunca en ninguna parte de las Escrituras sugiere que haya un decreto similar para elegir a algunos para condenación. Cuando decimos que la Biblia selecciona a algunos o dice que el Señor elige a algunos para condenación, ¿cierto? Es como si estuviéramos haciendo eisegesis, incluyendo cosas en el texto bíblico. Eso no está en la Biblia. Y si bien podría parecer muy lógico, ¿cierto? Porque uno siempre tiende a pensar en el contra, en la otra cara de la moneda, por decirlo así. Entonces, si hay un blanco, hay un negro. Si hay un arriba, hay un abajo. La Biblia no lo dice. Así de sencillo. La Biblia en ninguna parte habla de la predestinación para los perdidos, con un contexto de condenación. La predestinación está enfocada a creyentes, únicamente a creyentes. Entonces, al final, este autor dice, las Escrituras parecen conformarse con dejar este asunto
como un misterio. Y nosotros debemos hacer lo mismo, no agregarle a la palabra de Dios. Fíjense en estos versículos, por ejemplo. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el 17:8 dice lo siguiente, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. Cuando nosotros sacamos de contexto estos dos versículos, bien podrían ser manipulados. La Biblia claramente allí dice que los nombres de los que no están escritos en el libro de la vida se refiere a los que no son salvos, ¿cierto? Pero también Apocalipsis dice que el nombre de los no salvos no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, lo cual nos puede indicar de que otros sí han sido elegidos, y eso es lo que apunta a Efesios capítulo 1, versículo 4. El Señor hizo una elección. ¿Basados en qué? Bueno, la Biblia no lo aclara con certeza, pero hay personas que toman versículos, por ejemplo, como este, Judas 1, 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y toman este versículo como si estuviera hablando de predestinación, y una predestinación de perdición desde antes de la fundación del mundo. Y eso no es lo que dice allí. Eso no es lo que está diciendo Judas 1:4. Allí la palabra traducida como destinados no es prorizo, es prógrafo, que significa escribir previamente, figuradamente anunciar, y este texto apunta hacia el juicio final, hacia el juicio del gran trono blanco, al juicio que tendrán que enfrentar los no creyentes. ¿Tiene que ver con un orden? Sí, pero no con predestinación. No dice allí que los falsos maestros hayan sido predestinados para perdición, para condenación. La idea es que ellos han rechazado la verdad, han negado a Dios, a Cristo, y deberán enfrentar el juicio del gran trono blanco. También Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fíjense que no está hablando de creyentes o de no creyentes, está hablando de obras buenas, pero no habla de la necesidad de las obras buenas para salvación. Aquí lo que está diciendo es que Dios ya preparó de antemano obras para los creyentes. Allí la palabra no es prorizo, sino proetoimazo, preparación previa. Y no habla de obras para salvación, sino de buenas obras preparadas para los salvos, para los santos. Entonces, fíjense cómo es de sencillo en la traducción al español, si de pronto no profundizamos un poquito en las palabras que están traducidas allí, cómo se puede torcer el texto, sacarlo de contexto y dar unas ideas de lo que la Biblia no enseña o no dice allí. Entonces, hasta este punto podemos hablar en cuanto a predestinación. La elección y la predestinación van unidas y fueron decretadas por Dios en la eternidad. Esto es indiscutible. En segundo lugar, podríamos decir que bíblicamente la predestinación se limita a personas elegidas, como lo dice Charles Riley, y asegura la posición del presente y el destino final de estas. La Biblia enseña que el creyente ha sido predestinado para adopción, para una herencia y para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y la Biblia
no habla de predestinación en referencia a los no elegidos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, mis hermanos? Luego, No, señor. ¿vamos bien? ¿Será que alcanzo a mirar el otro tema? Bueno, voy a correr un poquitico. El otro tema, la otra palabra que teníamos allí, en el decreto divino en el pasado eterno, es el llamado. ¿Qué es esto del llamado? Si vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículos 8 y 9, que lo tienen allí en su pantalla. Dice lo siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuevamente se reafirma que esto viene desde el propósito divino antes de la fundación del mundo. Nuevamente nos dice que esto es a través de Cristo y nuevamente la palabra de Dios nos dice que es un propósito que nació de Dios, sin que ningún hombre tuviera nada que ver allí. Incluso saca de tajo nuevamente las obras de los hombres. Lo ven allí en el versículo 9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Eso es gracia de Dios para los hombres. La palabra llamó, traducida allí, es el griego kaleo y llamamiento es el griego klesis. En el Nuevo Testamento, de acuerdo al diccionario Vine, se usa siempre que el llamamiento, cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales, estando implicada en ello la idea de una invitación, se usa esencialmente o especialmente para la invitación de Dios al hombre para que acepte los beneficios de la salvación. Es la forma en que el Señor nos llama y nos regala o nos muestra el regalo de salvación. Es ese llamamiento santo. Y cuando nosotros leemos versículos, o bueno, mire que me adelanté un poquito. Cuando vemos 2 Timoteo 1, 8 y 9, vemos que es Dios quien hace el llamado, quien hace la invitación. Vemos en este pasaje que se enfatiza en el plan de salvación como un propósito de Dios, no del hombre, de Dios. En tercer lugar, la decisión de que Cristo asuma la humanidad y derrame su sangre por ella fue concebida antes de los tiempos del siglo, de acuerdo al pasaje. Y todo esto va atado a lo que ya hemos venido estudiando. Y el plan de salvación fue revelado en la encarnación de Cristo. Decreto divino en la eternidad, propósito de Dios, sin la intervención de ningún ser humano, y el llamamiento hace parte de ese plan de salvación diseñado en la eternidad. Y cuando vemos estos pasajes, por ejemplo, pues todo esto es argumento y podemos entenderlo mejor, pensando en qué es esto del llamamiento. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando del Señor Jesucristo como cumplimiento de ese plan, ejercicio de ese plan. Romanos 3:10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros estamos en un ejercicio de evangelismo, no es del todo correcto decirle busca a Dios, porque en el corazón del hombre no está eso. No nace ir a buscarlo. Por eso el Señor en su misericordia, dentro de su decreto, estableció que Él nos busca en amor. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, pues ellos lo que hacían era esconderse de Dios, no buscarlo.
Nosotros que tenemos un corazón de pecado, pues actuamos de la misma manera. El mundo actúa de la misma manera. No van a buscar a Dios. Si tú le dices a un hombre perdido, no creyente, busca a Dios, pues es que el perdido es él, no Dios. Por eso Dios es el que nos busca a nosotros. Y claramente lo dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, nosotros los creyentes, porque Él nos amó primero. Él sabía nuestro estado de perdición. Él nos busca, Él nos llama. Concluyendo hasta este punto, quiero hacer un ejercicio bien chévere que encontré, que hace el pastor Miguel Núñez. Fíjense en este pasaje, vuelvo a Romanos 8, 28 y 29, que ya lo hemos leído varias veces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el ejercicio es el siguiente, y me pareció bien chévere, porque todo esto está alineado con el plan de salvación. Perdón. Si nosotros tomamos este texto de Romanos 8, 28 al 30 y lo leemos desde el final hacia el principio, pudiéramos hacer las siguientes preguntas y contestarlas a partir del mismo texto. Fíjense en lo siguiente. ¿A quién glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que conoció y solamente a los que conoció. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Cuándo sucedió esto? Pues si vamos a Efesios 4 y ya lo hemos visto en varios versículos, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Esto algunos lo han tomado como una cadena sucesiva de cosas, ¿no? Pero la verdad es que todo va unido, no van atados. Todo fue hecho en la eternidad, todo fue diseñado por Dios y no están apartados unos de otros. Todo esto tiene que ver con el plan de salvación, glorificar, justificar, llamar, predestinar, y todo eso fue antes de la fundación del mundo. ¿Alguna pregunta hasta allí, mis hermanos? Pastor, yo quiero entender esto. O sea, yo entiendo que somos predestinados. No hay predestinación para los incrédulos. O sea, ellos no están predestinados para la condenación, perdón, para la condenación. Sí, señor. Pero si nosotros estamos predestinados para salvación. No estamos predestinados para salvación. Los salvos están predestinados para algunas cosas. Más bien, quienes van a ser salvos son elegidos. Fíjate en Efesios 1. Efesios 1:4. ¿Dónde está aquí? Acá. Entonces, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado. Los elegidos aquí son los salvos, los creyentes. Y a partir de esto viene la predestinación, que apunta a los creyentes. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿O quedaste más confundida? Un poquito más. Lo que pasa es que estamos pensando, pues aquí en Efesios 13 dice, Efesios 1:13 dice
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, todo eso es acerca de lo que está diciendo de que fuimos predestinados para escuchar eso. Oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, entonces Se te fue el audio. ¿ya me escucha? Sí, pues ahorita te escuché por pedacitos, pero no te entendí muy bien. Ya. Me dijiste algo de Efesios 1. 13. 1:13. Sí. Que habla acerca de, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Ujú. y habiendo creído en él. Entonces está hablando acerca de, bueno, el proceso de salvación. Luego entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego habla de la herencia, que dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanzada de su gloria. Lo que estaba pensando aquí era, no sé, pastor, yo le hago esta pregunta. Es que, así como su merced dijo, las tres cosas, ¿no? Que fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, Sí. que en parte es salvación, y pues segundo, para tener una herencia, ¿no? Y ahí también habla acerca de la herencia en el versículo 14, que es hasta la redención, hasta la posesión adquirida, que sería, pues, que seamos glorificados en también, o sea, una salvación desde el principio hasta fin, o sea, desde Sí, comienzo a fin, ¿sí me entiende? Como sí. cuando aceptamos a Cristo, somos santificados en medio del proceso y luego entonces somos redimidos en cuerpo también. Sí, correcto. Entonces, me preguntaba yo, si todo ese proceso es el que habla acerca de la predestinación, por eso es que habla acerca de que somos adoptados hijos suyos, que en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, para las riquezas de su gracia. Entonces, Sí, de hecho, todo lo que aparece desde el versículo 3 hasta el versículo 14, que incluye lo que tú me acabas de leer, ¿cierto? Son bendiciones espirituales en Cristo para los creyentes. ¿Mm? Los propósitos como tal fueron los que yo mencioné, pero esos propósitos traen bendiciones adicionales que son las que tú me estás diciendo. De hecho, en este momento, por eso puse este diagrama allí, porque en este momento estoy tratando de explicar esto, el pasado, ¿cierto? Que es lo que estoy hablando de presidencia, predestinación, todo esto. Y ya vamos a entrar al tema de presente, es decir, tiene que ver mucho con lo que tú me estás diciendo allí, con que el hombre tiene que creer, ¿cierto? Y cómo viene bueno, es que no sé si proceso sea la palabra correcta, pero para que me entiendan cómo es ese proceso de salvación entre Dios y el hombre. ¿Me explico? Y algo claro, algo que debemos entender es que nosotros somos salvos desde el momento en que tenemos nuestra confianza en Cristo. No somos salvos desde el momento en que nos morimos. Porque es que ese es otro error que tratamos o muchos creyentes creen, ¿no? Que yo soy salvo desde que me muero para allá. Y no, si yo puse mi confianza en Cristo hoy, yo soy salvo desde hoy, ¿cierto? Ya soy apartado para el Señor, ya he sido justificado y tengo ciertas responsabilidades delante de Dios. Y el Señor lo que quiere es que seamos glorificados a futuro y más hechos a la imagen de Cristo. Pero indiscutiblemente los puntos principales, porque no, como te digo, ese pasaje entre el 3 y el 14, ya lo estuvimos estudiando versículo a versículo, y está lleno de bendiciones espirituales para los creyentes. De bendiciones, y del 15 en adelante hay más. ¿Mm? Pero los propósitos puntuales de la predestinación, de acuerdo al texto, podríamos decir que son esos tres que he mencionado. Los Hola, propósitos. pastor. ¿Aló? Hola. Pues yo lo que, no sé si, a ver, si logro entender bien. Yo lo que entiendo es que los pasajes que leímos ahorita, Efesios, Romanos, habla de esa predestinación para los salvos, dándonos una posición en Cristo, bueno, como hijos, ¿sí?
dice la Biblia que para, bueno, en una parte para buenas obras, en otra parte habla para ser santos y sin manchas, o sea, toda esta palabra predestinación para los creyentes o para los salvos es en relación a mi posición adquirida delante de Dios o para, si me estoy haciendo entender, o sea, esa nueva posición que ya tengo, que de pronto nosotros fácilmente podemos confundir esa palabra predestinación queriendo o entendiendo que Dios predestinó a unos para salvación y otros para perdición, pero si eso fuese así, iría en contra de toda la Biblia y de los mismos atributos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, hay un versículo donde dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios hubiera elegido a uno simplemente para, o no sé si la palabra es elegido, no, si no hubiera predestinado a algunos simplemente, y no sería su deseo que todos los hombres fuesen salvos. O cuando dice que Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando, o sea, el propósito o el deseo o lo que Dios predestinó con Jesús fue venir a salvar a la humanidad, ¿sí? Es lo que yo entiendo, pero de antemano Dios ya conocía, o sea, como Él todo lo sabe, sabe en sí quiénes son salvos, viene a ser la palabra, o quiénes sí, no sé cómo sería, aunque, bueno, o sea, es lo que más o menos yo entiendo, ¿sí? Entonces, esa predestinación de la que usted está hablando es ya esa nueva posición adquirida en Cristo, que pues la verdad lo llena a uno de mucho gozo y tranquilidad y esperanza y saber que Él es el que, digamos, me limpió y es el único que me presenta sin mancha delante de Él, porque yo no podría presentarme de esa manera ya que no soy tan buena como para poderlo decir, o no soy buena para poderlo decir. Sí, correcto. Lo que tú estás diciendo es lo correcto, porque si recuerdan cuando hicimos el preámbulo o la introducción a la carta a los Efesios, precisamente una de las cosas importantes de la carta a los Efesios es eso. Es una carta de ánimo y de instrucción para el creyente. No entra a cuestionar nada como en las otras cartas. Es de gran ánimo para el creyente porque nos está mostrando la posición de Cristo. Y lo que dices es uno de los puntos fundamentales que yo quería que se entendiera muy bien. Que la predestinación apunta precisamente a esa posición del creyente presente y futura. Pero no tiene que ver la palabra directamente con los no creyentes, con los que no son salvos, que ese es el error que se comete, ¿m? Que es lo que yo estaba aclarando hace un momento. Cuidado con decir que la Biblia dice en alguna parte que predestina a unos para perdición. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. No. Entonces, es claro que la predestinación está apuntando directamente a una posición actual y futura del creyente, de los creyentes. Eso sí, creo que lo tienes muy claro con lo que me dijiste. Y eso, por supuesto, con todo y los invito a que se lean los 3 primeros capítulos de Efesios, entendiendo esto que nos está hablando Pablo, a nosotros los que, gracias al Señor, ya hemos podido tener una relación personal con Cristo, la cantidad de bendiciones que tenemos allí. Lo que tenemos actualmente y lo que nos espera como creyentes es increíble y eso es de gran ánimo y es una de las cosas que debería motivarnos desde lo profundo de nuestro corazón a entregar nuestra vida de servicio a Dios. Échenle una buena leída con calma a Efesios 1 al 3 y se darán cuenta de las grandes bendiciones que quizás ignoramos y que están allí porque el Señor quiso ponerlas a nuestra disposición.
¿Alguna otra aclaración, apunte, de pronto algo que aclarar, algo que agregar hasta aquí? ¿No? Uy, se me fue el tiempo. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a parar 10 minuticos, por favor. Necesito algo para mi garganta y ya regresamos entonces. Tengo las 10:15, 10:25. El señor, Listo, pastor. ya nos vemos, mis hermanos. Gracias.